Carl Jung, lo que pasa espiritualmente cuando decides soltar a alguien. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en tu interior cuando decides soltar a alguien? ¿Qué procesos espirituales y psicológicos se desencadenan en ese momento crucial? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, nos ofrece una visión profunda y transformadora sobre este tema. En este video, exploraremos cómo la decisión de soltar a alguien puede ser un catalizador para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Soltar a alguien no es solo un acto emocional, es un proceso espiritual que nos lleva a confrontar nuestras sombras, a integrar nuestras emociones reprimidas y a conectar con nuestra verdadera esencia. Jung nos enseña que, al liberarnos de los apegos, podemos encontrar una libertad interior que trasciende las limitaciones del ego. Vamos a adentrarnos en este viaje y descubrir qué ocurre espiritualmente cuando decidimos soltar a alguien. Carl Jung nos invita a explorar las profundidades de nuestra psique, a reconocer que la voz interna que muchas veces nos atormenta no es más que una construcción del ego. Al soltar a alguien, comenzamos a desmantelar esta construcción y a descubrir quiénes somos realmente. Este video está diseñado para guiarte en este proceso, ofreciéndote herramientas prácticas y reflexiones profundas que te ayudarán a navegar este camino con mayor claridad y propósito. Antes de comenzar, te invito a tomar un momento para respirar profundamente y conectar con tu interior. Este viaje requiere valentía y apertura, pero también promete una transformación profunda y duradera. ¿Estás listo para descubrir lo que pasa espiritualmente cuando decides soltar a alguien? Entonces, comencemos. Para entender qué sucede espiritualmente cuando decidimos soltar a alguien, primero debemos explorar la relación entre el ego y el sí mismo auténtico. Según Carl Jung, el ego es una construcción de nuestra mente que se forma a partir de nuestras experiencias, creencias y traumas. Es la parte de nosotros que interactúa con el mundo exterior, moldeada por las expectativas sociales y las narrativas que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida. El ego actúa como un puente entre nuestra conciencia y el mundo exterior, pero muchas veces este puente se convierte en un muro que nos separa de nuestra verdadera esencia. La voz interna, esa charla constante que muchas veces nos atormenta, es una manifestación del ego. Refleja nuestros miedos, juicios y expectativas, pero no necesariamente representa nuestra auténtica naturaleza. Cuando decidimos soltar a alguien, comenzamos a desmantelar este muro. Al reconocer que la voz interna es solo una parte de nosotros, y no el todo, damos el primer paso hacia la verdadera autocomprensión. Jung argumentaba que uno de los primeros pasos hacia la autocomprensión es reconocer que esa voz interna es solo una parte de nosotros, no el todo. Esta voz interna muchas veces es una proyección de nuestra sombra, esa parte de nuestra psique que contiene aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Imagina que esa voz interna te dice constantemente que no eres lo suficientemente. Bueno, ¿de dónde proviene este pensamiento? ¿Es una creencia que adoptaste debido a experiencias pasadas o es el eco de las expectativas sociales que te han condicionado? Jung nos invita a observar estos pensamientos desde una perspectiva más elevada, permitiendo que emerja la verdadera esencia que está oculta tras el ruido mental. El propósito de la vida, según Jung, no es simplemente acumular logros o evitar el sufrimiento, sino emprender un viaje de individuación. Este concepto implica integrar todas las partes de nuestra psique, incluidas aquellas que hemos ignorado o temido, para convertirnos en un ser completo. La charla mental, aunque a menudo molesta, puede ser una herramienta valiosa en este proceso. Actúa como una brújula, que señala las áreas de nuestra vida que necesitan atención y sanación. Por ejemplo, si esa voz te recuerda constantemente tus errores del pasado, Jung sugeriría explorar la raíz de esa culpa. ¿Qué lecciones pueden extraerse? ¿Cómo puedes integrar esta experiencia en lugar de reprimirla? Este enfoque no solo desactiva el poder del ego, sino que también te acerca más a tu verdadero ser. La charla mental no es simplemente una molestia, es un reflejo de nuestra psique entera. Jung veía en ella una oportunidad de crecimiento. Cada pensamiento negativo, cada juicio severo que pasa por nuestra mente, es una invitación a mirar hacia adentro y cuestionar su origen. Muchas veces, estos pensamientos están profundamente enraizados en experiencias de nuestra infancia, en interacciones con figuras de autoridad o en traumas que hemos reprimido. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de identificarnos con ellos? Jung sostenía que gran parte del sufrimiento humano proviene de la identificación con el ego. Esa voz interna se alimenta de nuestros miedos y limitaciones, creando una narrativa constante de lo que deberíamos ser,
de cómo deberíamos actuar y de cómo nos ven los demás. Sin embargo, cuando tomamos distancia y observamos esa charla mental como si fuéramos un testigo externo, algo cambia. Nos damos cuenta de que no somos esos pensamientos, somos el observador detrás de ellos. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esto. Imagina que al cometer un error en el trabajo, tu mente inmediatamente empieza a castigarte con frases como, eres un fracaso, o, nunca serás lo suficientemente bueno. Según Jung, estas palabras no provienen de tu esencia auténtica, sino de una construcción mental que busca protegerte de sentir dolor o rechazo, pero que paradójicamente te mantiene atrapado en ellos. Al observar estos pensamientos, en lugar de reaccionar a ellos, comienzas a desmantelar su poder. Este proceso requiere coraje, porque mirar hacia el interior significa enfrentar lo que hemos evitado durante mucho tiempo. Jung hablaba del viaje al inframundo, una metáfora para describir el enfrentamiento con nuestras sombras. En este viaje, nos encontramos con partes de nosotros mismos que hemos rechazado, pero que tienen un enorme potencial para transformarnos. La sombra, según Jung, no es algo malo en sí mismo, es simplemente lo desconocido, lo olvidado, lo reprimido. Por ejemplo, alguien que reprime su creatividad por miedo al fracaso puede descubrir que su charla mental constantemente le dice que no es lo suficientemente talentoso. Esta voz no es, más que una proyección de un miedo más profundo. El miedo a ser vulnerable, a exponerse y ser juzgado. Al enfrentar este miedo, al integrar la sombra creativa en su vida, esta persona no solo supera sus limitaciones, sino que también se reconecta con una parte vital de su ser. El ego, con su necesidad de control, crea una ilusión de separación. Nos hace creer que estamos desconectados de los demás, de la naturaleza y, lo más importante, de nosotros mismos. Pero Jung argumentaba que, en nuestro núcleo más profundo, todos estamos conectados a través de lo que llamó el inconsciente colectivo. Este es un depósito universal de arquetipos, símbolos y experiencias compartidas por toda la humanidad. Cuando logramos silenciar nuestra charla mental y conectar con esta dimensión más profunda de nuestra psique, accedemos a una sabiduría que trasciende nuestras experiencias individuales. Imagina que esa voz que te dice que no puedes hacerlo, no es más que un eco de miedos colectivos transmitidos de generación en generación. Pero cuando eliges conectar con el inconsciente colectivo, desde una posición de autoconocimiento, puedes transformar estos ecos en energía creativa y propósito. Es un acto de liberación, un paso hacia una vida más auténtica. A medida que avanzamos en este proceso de autoconocimiento, es crucial entender que la charla mental no desaparece de la noche a la mañana. El ego no es algo que podamos erradicar por completo, ni tampoco es necesario hacerlo. Jung insistía en que el ego tiene un propósito. Es la herramienta que nos permite interactuar con el mundo físico, pero su poder debe ser equilibrado por el sí mismo auténtico, nuestra esencia más profunda. La integración del ego y el sí mismo es un paso fundamental en el viaje hacia la individuación. Esto implica aceptar las partes de nuestra psique que hemos rechazado o ignorado, sin juzgarlas. Por ejemplo, la inseguridad que constantemente alimenta nuestra charla mental puede parecer un defecto, pero cuando la observamos con detenimiento, podemos descubrir que tiene un propósito. Tal vez nos empuja a ser más cuidadosos, a prepararnos mejor o a reflexionar antes de actuar. En lugar de combatir estas emociones, Jung nos invita a comprenderlas y permitir que ocupen su lugar dentro de nosotros. Un ejercicio práctico para desarmar la influencia de la charla mental es lo que Jung llamaba actos de reflexión consciente. Consiste en tomar un pensamiento recurrente, como no soy suficiente, y preguntarte, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es realmente mío o lo adopté de mi entorno? Este simple acto de reflexión crea un espacio entre tú y tus pensamientos, permitiéndote observarlos sin que te dominen. Imagina un río turbulento. Si estás dentro del río luchando contra la corriente, todo parece caótico y fuera de control. Pero si logras salir del río y observarlo desde la orilla, te das cuenta de que es solo un flujo de agua, algo que puedes contemplar sin ser arrastrado por él. Así es como funciona la reflexión consciente. Te permite salir del flujo incesante de pensamientos y verlos por lo que realmente son, solo una parte de tu experiencia, no tu identidad completa. En este proceso, el inconsciente juega un papel esencial. Jung describía al inconsciente como un vasto océano de imágenes, emociones y símbolos que influyen en nuestra vida cotidiana, a menudo sin que nos demos cuenta. La charla mental, en muchos casos,
es una manifestación de este inconsciente que intenta comunicarse con nuestra conciencia. Los sueños, por ejemplo, son una forma en la que el inconsciente se expresa y Jung consideraba que prestar atención a ellos podía ayudarnos a comprender mejor nuestra charla mental. Supongamos que sueñas con estar atrapado en una habitación sin salida, una metáfora común que podría reflejar la sensación de estar atrapado en patrones de pensamiento limitantes. Jung sugeriría explorar este sueño como una oportunidad para entender qué aspectos de tu vida o de tu psique se sienten confinados. Al traer esta comprensión a la conciencia, puedes comenzar a trabajar en liberar estas restricciones. El acto de confrontar y comprender estos aspectos profundos de nuestra psique no solo nos libera de la influencia del ego, sino que también nos conecta con una fuerza más grande, el inconsciente colectivo. Jung creía que al superar las limitaciones de nuestra charla mental, comenzamos a experimentar una sensación de unidad con algo más grande que nosotros mismos. Esta conexión nos brinda un sentido de propósito y significado que el ego nunca podrá proporcionar. Cuando comenzamos a experimentar esa conexión más profunda con nuestra psique y el inconsciente colectivo, algo extraordinario sucede. Dejamos de percibirnos como individuos aislados y comenzamos a comprender nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Esta realización no solo cambia nuestra percepción interna, sino también cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo en general. La charla mental, cuando no se cuestiona, refuerza la separación. Nos hace creer que somos distintos, que estamos solos en nuestras luchas, que nuestros problemas son únicos. Pero Jung abogaba porque al conectar con el inconsciente colectivo, podemos ver que las preocupaciones, miedos y deseos que experimentamos son compartidos por toda la humanidad. Este reconocimiento nos llena de compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Un ejemplo de esto se da en las relaciones interpersonales. Muchas veces nuestra charla mental nos dice cosas como, no soy lo suficientemente bueno para esta persona, o ellos no me entienden. Estas ideas, según Jung, son proyecciones del ego. El ego, temeroso del rechazo, crea estas narrativas para protegerse. Pero en realidad lo que hace es levantar barreras entre nosotros y los demás. Al reconocer estas proyecciones como tales, podemos empezar a desmantelarlas. Por ejemplo, en una discusión con alguien cercano, nuestra charla mental podría sugerirnos defendernos, justificar nuestros actos o incluso atacar al otro para proteger nuestro orgullo. Pero si hacemos una pausa y observamos lo que realmente está sucediendo, podemos descubrir que esa reacción proviene de una herida interna que no tiene nada que ver con la situación actual. Esta perspectiva nos permite responder desde un lugar de equilibrio y empatía, en lugar de reaccionar desde el ego. Jung también hablaba del poder de la sincronicidad. Esos eventos aparentemente aleatorios que, sin embargo, parecen tener un significado profundo en nuestra vida. Estas sincronías son una forma en la que el inconsciente colectivo nos guía y nos conecta con nuestro propósito. Por ejemplo, tal vez has estado luchando con una decisión importante y de repente alguien menciona un libro, una idea o una experiencia que resuena profundamente contigo. Según Jung, este no es un evento casual, sino una señal de que estás alineándote con algo más grande. Cuando aprendemos a confiar en estas sincronías, comenzamos a salir del control rígido del ego y a abrirnos a la fluidez de la vida. Esto no significa que abandonemos la toma de decisiones conscientes, sino que permitimos que nuestra intuición y nuestra conexión con el inconsciente nos guíen. Este equilibrio entre control y entrega es uno de los aspectos más transformadores del proceso de individuación. Sin embargo, no es un camino fácil. Jung advertía que enfrentarse a las sombras, desmantelar el ego y conectarse con el inconsciente colectivo requiere valentía y perseverancia. Es un trabajo continuo que implica observarnos constantemente nuestras creencias y estar dispuestos a cambiar. Pero los beneficios son inmensos. Mayor paz interior, relaciones más auténticas y una vida llena de propósito y significado. Ejercicio práctico para profundizar en este proceso, es el journaling introspectivo. Dedica unos minutos al día a escribir sobre los pensamientos y emociones que surgieron durante el día. No te censures ni trates de que tus palabras sean perfectas. Simplemente, deja que fluya lo que sientes. Este acto de escribir te permite observar tu charla mental desde una perspectiva externa, identificando patrones y creencias que pueden estar limitándote. Por ejemplo, si notas que a menudo escribes sobre sentirte insuficiente, puedes reflexionar sobre dónde comenzó esa creencia. ¿Fue algo que escuchaste de niño?
¿Es el resultado de compararte con los demás? Al explorar estas preguntas, no solo comienzas a desactivar la influencia del ego, sino que también te acercas más a tu verdadero ser. Cuando integramos los conceptos de Jung en nuestra vida cotidiana, descubrimos que no solo transforman nuestra percepción interna, sino que también tienen un impacto directo en nuestras acciones y decisiones. Al conectar con nuestro sí mismo auténtico, comenzamos a operar desde un lugar de mayor claridad y autenticidad, lo que afecta positivamente nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra forma de enfrentar los desafíos. El inconsciente colectivo, según Jung, es una fuente inagotable de sabiduría. Contiene arquetipos que son patrones universales de comportamiento y experiencia que todos compartimos. Al comprender y trabajar con estos arquetipos, podemos desbloquear aspectos de nuestra psique que antes permanecían ocultos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede ayudarnos a superar momentos de dificultad al recordarnos nuestra capacidad de resiliencia y valentía. El arquetipo del sabio, por otro lado, nos conecta con nuestra intuición y nos guía hacia decisiones más conscientes. Para aplicar estos conceptos, es útil prestar atención a las imágenes y símbolos que aparecen en nuestros sueños, ya que son una de las formas más claras en las que el inconsciente colectivo se comunica con nosotros. Si sueñas, por ejemplo, con un bosque oscuro, esto podría simbolizar un viaje hacia lo desconocido, una oportunidad para explorar aspectos de ti mismo que has evitado. Al reflexionar sobre estos símbolos, puedes descubrir lecciones profundas que te ayudarán a crecer y evolucionar. Otro aspecto fundamental del trabajo de Jung es la importancia de la autoaceptación. La charla mental muchas veces nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que deberíamos ser diferentes o que necesitamos cumplir con ciertas expectativas para ser valorados. Pero Jung afirmaba que el verdadero crecimiento comienza cuando aceptamos todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que consideramos negativas. Este acto de aceptación no significa resignación, sino integración. Cuando aceptamos nuestras sombras, dejamos de luchar contra ellas y comenzamos a utilizarlas como fuentes de energía y transformación. Un ejemplo práctico de esto es cuando nos enfrentamos a emociones como la ira o el miedo. En lugar de reprimirlas o ignorarlas, Jung nos invita a explorarlas. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué necesidad o deseo presente están revelando? Al abordar estas emociones con curiosidad en lugar de juicio, podemos transformarlas en herramientas de autocomprensión y crecimiento. A medida que avanzamos en este camino, también comenzamos a notar cambios en nuestras relaciones. Cuando operamos desde el ego, nuestras interacciones suelen estar marcadas por la defensividad, el juicio y la necesidad de validación. Pero cuando conectamos con nuestro sí mismo auténtico, estas dinámicas cambian. En lugar de buscar la aprobación de los demás, nos sentimos más cómodos siendo vulnerables y auténticos. Esto no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos permite atraer personas y experiencias que están alineadas con nuestra verdadera esencia. Por ejemplo, en una discusión con un amigo o pareja, en lugar de reaccionar desde la defensividad, podemos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo. ¿Estamos proyectando nuestras inseguridades en el otro? ¿Estamos interpretando sus palabras a través del filtro de nuestra charla mental? Al abordar la situación desde este nivel de conciencia, podemos responder desde un lugar de empatía y comprensión, en lugar de perpetuar conflictos innecesarios. Finalmente, Jung nos recuerda que este proceso no es lineal ni inmediato. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso, y eso está bien. Lo importante es mantenernos comprometidos con nuestro viaje de autodescubrimiento, recordando que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a nuestra esencia auténtica. Un ejercicio que puede ayudarte a mantener este compromiso es la visualización diaria. Dedica unos minutos cada mañana para imaginar cómo quieres sentirte y actuar durante el día. No te centres en resultados externos como lograr algo específico, sino en tu estado interno, paz, autenticidad, confianza. Esta práctica no solo te ayuda a alinear tus acciones con tu sí mismo auténtico, sino que también fortalece tu conexión con el inconsciente colectivo. La integración de las sombras y el trabajo con los arquetipos son herramientas fundamentales en el enfoque de Jung para transformar nuestra vida a largo plazo. Al asumir esta práctica como un compromiso continuo, comenzamos a experimentar cambios profundos en la forma en que enfrentamos nuestras emociones, tomamos decisiones y nos relacionamos con el mundo. Cuando trabajamos con las sombras, no solo confrontamos aspectos reprimidos de nuestra psique, sino que también aprendemos a liberar el poder y la energía que contienen.
Las emociones que solemos evitar, como la ira, el miedo o la tristeza, no desaparecen por ignorarlas. Simplemente encuentran otras maneras de manifestarse, a menudo causando conflictos internos o problemas en nuestras relaciones. Jung creía que al traer estas emociones a la luz, podíamos transformarlas en fuentes de fortaleza y sabiduría. Por ejemplo, alguien que reprime constantemente su miedo puede desarrollar ansiedad crónica o una sensación de parálisis frente a los desafíos. Pero al explorar ese miedo, al darle un espacio para existir y expresarse, esta persona puede descubrir que el miedo no es el enemigo, sino una señal de que algo necesita atención. Tal vez el miedo está señalando un límite personal que se ha ignorado o una necesidad que no se ha satisfecho. Al integrar esta emoción, el miedo se convierte en una guía en lugar de un obstáculo. Los arquetipos, por otro lado, ofrecen modelos universales que nos ayudan a comprender y navegar nuestras experiencias. Cuando enfrentamos un desafío, podemos recurrir al arquetipo del héroe para inspirarnos y encontrar el coraje necesario para avanzar. Cuando necesitamos introspección, podemos invocar al arquetipo del sabio para conectar con nuestra intuición y buscar respuestas más profundas. Un ejemplo práctico de trabajar con arquetipos es visualizar cómo estos pueden influir en nuestras decisiones diarias. Imagina que estás enfrentando un conflicto en el trabajo. Si reaccionas desde el ego, podrías sentirte ofendido, ansioso o necesitado de demostrar tu valía. Pero si te conectas con el arquetipo del soberano que representa liderazgo y equilibrio, puedes abordar la situación con calma, tomando decisiones que beneficien tanto a ti como a los demás. Este cambio de perspectiva no solo resuelve el conflicto de manera más efectiva, sino que también te fortalece emocionalmente. La práctica diaria de integrar las sombras y trabajar con arquetipos no solo transforma nuestra percepción interna, sino que también nos ayuda a desarrollar una relación más saludable con el inconsciente colectivo. Al hacerlo, comenzamos a notar patrones y sincronías en nuestra vida que antes pasaban desapercibidos. Estas experiencias son recordatorios de que no estamos solos, de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por ejemplo, podrías notar que cada vez que te enfrentas a un desafío, aparece una ayuda inesperada, ya sea en forma de una conversación significativa, un libro que llega en el momento justo, o una nueva oportunidad que se presenta de manera espontánea. Jung veía estas sincronías como evidencia de que estamos alineándonos con nuestro propósito y conectándonos con las fuerzas universales que guían nuestra vida. Para cultivar esta conexión, Jung recomendaba prácticas como la meditación, la escritura introspectiva y la observación consciente de nuestras emociones y pensamientos. Una meditación simple pero poderosa consiste en sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu charla mental sin juzgarla. Permite que los pensamientos fluyan como si fueran nubes en el cielo, reconociendo que no eres tus pensamientos, sino el observador detrás de ellos. Este ejercicio no solo calma la mente, sino que también fortalece tu capacidad de vivir desde tu sí mismo auténtico. La constancia es clave en este camino. Cada día, cada reflexión, cada momento de introspección te acerca más a la integración de tu psique. A medida que avanzas, notarás que tu charla mental pierde fuerza y que te sientes más conectado con una sensación de paz interior y propósito. Esta transformación no solo impactará tu vida, sino también a las personas que te rodean. Al vivir desde tu verdadera esencia, emanas una energía que inspira y eleva a quienes están a tu alrededor. La transformación interna que se genera al integrar nuestras sombras y conectar con los arquetipos no solo impacta nuestra percepción personal, sino que también transforma nuestras relaciones y decisiones importantes. Cuando comenzamos a vivir desde nuestro sí mismo auténtico, dejamos de actuar impulsados por el ego y empezamos a responder desde un lugar de autenticidad y conexión. En nuestras relaciones, esta transformación se manifiesta como una mayor empatía, comprensión y paciencia. Muchas veces, el ego nos lleva a ver a los demás como amenazas, competidores o fuentes de validación. Pero cuando operamos desde nuestra esencia, reconocemos que las personas con las que interactuamos están lidiando con sus propias sombras y luchas internas. Este entendimiento nos permite dejar de juzgar y, en cambio, ofrecer apoyo y compasión. Por ejemplo, si alguien cercano te critica o te juzga, tu charla mental podría reaccionar defensivamente. No tienen derecho a decirme eso o quienes se creen que son. Sin embargo, si te detienes un momento y te preguntas qué está motivando su comportamiento, podrías descubrir que están proyectando sus propios miedos o inseguridades.
Este simple cambio de perspectiva puede evitar conflictos y abrir espacio para una conversación más significativa. Jung también enfatizaba que el trabajo interno que realizamos con nuestras sombras y arquetipos no solo beneficia nuestras relaciones, sino que también mejora nuestra capacidad para tomar decisiones importantes. Cuando estamos atrapados en la charla mental, nuestras elecciones suelen estar impulsadas por el miedo, la ansiedad o la necesidad de cumplir con expectativas externas. Pero al conectar con nuestra esencia, comenzamos a tomar decisiones desde un lugar de claridad y propósito. Por ejemplo, si estás considerando un cambio importante en tu vida, como un nuevo trabajo o una mudanza, el ego podría inundarte con pensamientos como ¿y si fracaso? ¿Qué pensarán los demás? ¿O no estoy listo para esto? Estos pensamientos, aunque parecen protectores, en realidad son intentos del ego de mantenerte en tu zona de confort. Al observarlos sin identificarte con ellos, puedes enfocarte en lo que realmente deseas y tomar decisiones alineadas con tus valores y aspiraciones. Una técnica útil en estos momentos es visualizar el resultado deseado desde la perspectiva de tu sí mismo auténtico. Cierra los ojos e imagina cómo te sentirías si ya hubieras tomado esa decisión y todo estuviera fluyendo en armonía. En lugar de centrarte en los posibles obstáculos, enfócate en la sensación de plenitud y satisfacción que esta elección te podría traer. Este ejercicio no solo fortalece tu confianza, sino que también te ayuda a sintonizar con el inconsciente colectivo, abriendo espacio para que ocurran sincronías que te apoyen en tu camino. A medida que estas prácticas se convierten en parte de tu vida diaria, notarás que la charla mental pierde su intensidad. Esto no significa que desaparezca por completo, pero sí que su influencia disminuye. Cada vez que eliges observar tus pensamientos en lugar de reaccionar a ellos, estás fortaleciendo la conexión con tu verdadera esencia. Este proceso, aunque gradual, transforma profundamente tu percepción de ti mismo y del mundo. El impacto de esta transformación no se limita a tu experiencia personal. Jungía que cuando trabajamos en nuestra individuación, contribuimos al crecimiento de la conciencia colectiva. Al vivir desde nuestra esencia auténtica, nos convertimos en ejemplos para los demás, inspirándolos. Esta es una de las formas más poderosas en las que podemos influir en el mundo, no a través del control o la imposición, sino a través de nuestro propio ejemplo. Por último, recuerda que este camino no tiene un destino final. La individuación es un proceso continuo, una danza entre el ego, el inconsciente y el sí mismo que nos acompaña durante toda la vida. Cada desafío, cada emoción, cada pensamiento es una oportunidad para aprender y crecer. Mientras te mantengas comprometido con tu práctica, notarás que tu vida se llena de mayor claridad, propósito y conexión. A medida que avanzamos en este camino de autoconocimiento e integración, es crucial recordar que el proceso no es lineal. Habrá días en los que sentirás claridad y conexión con tu verdadera esencia, y otros en los que el ruido de la charla mental será más fuerte. Pero cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria. Cada momento de reflexión, cada acto de observación consciente te acerca más a vivir desde tu auténtico sí mismo y menos desde las limitaciones del ego. La práctica constante de integrar tus sombras y trabajar con los arquetipos no solo transforma tu vida, sino que también tiene un impacto profundo en las personas que te rodean. Al vivir desde tu esencia, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Este efecto multiplicador es una de las contribuciones más valiosas que podemos ofrecer al mundo. Carl Jung creía que al trabajar en nuestra propia individuación, estamos también contribuyendo al despertar colectivo de la humanidad. Imagina el poder de una comunidad consciente donde las personas no se relacionan desde sus egos, sino desde su autenticidad y propósito. Este no es solo un ideal, sino una posibilidad real cuando compartimos y aplicamos estos principios en nuestras vidas. Cada reflexión, cada práctica y cada paso que damos hacia la conciencia plena, no solo beneficia nuestra vida, sino que también transforma las dinámicas de nuestras relaciones, nuestras comunidades y, eventualmente, el mundo. Y aquí es donde quiero invitarte a tomar acción. Si algo de lo que has escuchado o leído aquí resonó contigo, si sientes que este mensaje podría ser valioso para alguien más, compártelo. Tal vez conozcas a alguien que está luchando con su charla mental. Alguien que se siente atrapado en las limitaciones de su ego y necesita escuchar que hay un camino hacia la libertad interior. Al compartir este contenido, no solo estás ayudando a esa persona, sino que también estás contribuyendo al despertar colectivo que tanto necesitamos. Además, me encantaría que te unas a esta conversación.
Deja un comentario compartiendo tus pensamientos, tus experiencias o tus preguntas. ¿Qué te dice esa voz interna? ¿Cómo planeas empezar a desactivar su control sobre tu vida? Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otros a comenzar su propio viaje. Juntos, podemos crear una comunidad donde el aprendizaje, la reflexión y el apoyo mutuo sean la base para un crecimiento continuo. Si este mensaje te ayudó, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Cada semana, comparto reflexiones, herramientas prácticas y conceptos como los que has escuchado aquí, diseñados para ayudarte a conectar con tu esencia auténtica y vivir una vida con propósito. Al suscribirte, no solo recibirás contenido que puede transformar tu vida, sino que también formarás parte de una red de personas comprometidas con su desarrollo personal y espiritual. Finalmente, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. No es casualidad que estés leyendo o escuchando estas palabras. Algo en tu interior te llevó a este momento. Este es solo el comienzo de un viaje que tiene el potencial de cambiarlo todo para ti. Ahora tienes la oportunidad de actuar, de tomar las herramientas que has aprendido y aplicarlas en tu vida diaria. Y lo más importante, de compartir este mensaje con otros. Para que juntos podamos construir un mundo